Primero, creo que muchos de los asistentes ya me conocéis. Mi nombre es Jonathan García Guidazu. Llevo en Pixel muchos años, tanto en el área de preventa como en el área de postventa. He visitado muchas de las empresas que aquí representáis. Me han asignado, pues bueno, que veáis, los que no habéis instalado todavía, la versión Solid Edge ST9 y las novedades. Voy a destacar las novedades principales de esta versión. Bueno, básicamente, pues bueno, lo que Siemens pretende siempre es agilizar el diseño, agilizar las tareas diarias más básicas. Tenemos novedades muy importantes en cuanto a la gestión de propiedades y datos, y bueno, la parte de gestión que siempre ha tenido, digamos, solidez dentro, pues va creciendo y mejorándose. Y también, bueno, novedades en la línea que comentaba David de la industria 4.0, de, bueno, cómo trabajar con archivos de forma distribuida, que estén en la nube, y Solidez se va adaptando a esas nuevas tendencias. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es poneros un breve vídeo, que dura un minuto, porque voy a centrar gran parte de los ejemplos en vivo, que como habitualmente solemos hacer en vivo, en este producto que veis en la parte derecha de la diapositiva, que es bueno, un producto electromecánico, digamos es una exprimidora de zumo de un cliente que es español, que es un cliente que está en Valencia, que se llama Zumex, y bueno, ha cedido estos archivos, es un cliente que bueno, está muy satisfecho con el sistema, y entonces voy a utilizar este producto para hacer gran parte de los ejemplos. Entonces, bueno, os voy a pasar un pequeño vídeo de esta empresa en el que bueno, se presenta este equipo que se llama Soul. Bueno, como habéis visto, pues bueno, es un ejemplo que vamos a ir utilizando, entonces está bien pues que veáis exactamente cuál es el producto real que se ha fabricado y se ha comercializado a partir de este producto digital, ¿no? Virtual que vais a ver en Solid Edge. Vale, principales apartados de las novedades. Bueno, un objetivo era mejorar en el modelado, eso no hay duda, hacer lo mismo que hacíamos pues, de manera más eficiente, con menos pasos, es un objetivo siempre constante en cada versión. La gestión de datos, que nos la expondrá Julián Guilló en uno de los bloques, y bueno, trabajar en la nube, utilizar Solid Edge, son los puntos principales. Intentaré ir acelerando un poco porque en mis pruebas pues siempre ando con el tiempo bastante justo, entonces lo que haremos será pues entrarle la parte del modelado. Para que os hagáis una idea de esta empresa que os he comentado, pues bueno, vais a ver un producto que es en la parte como de vending, ¿no? Digamos que es a nivel global una empresa muy líder en cuanto a catering, hoteles, bares, etcétera. También tiene la parte de food engineering, digamos, donde hacen proyectos de líneas completas. Entonces, bueno, realmente es una empresa de maquinaria en ese sentido, o sea que tiene ese producto de consumo, ¿no? Que vamos a ver ahora. Estos son diferentes proyectos que tienen en su página web para que, bueno, identifiquéis un poco el cliente que tiene muchas similitudes con muchos de los que estáis aquí. También tienen equipos como pasteurizadores, prensas, etcétera, que también los diseñan y los fabrican ellos. Y bueno, en este caso vamos a ver la línea de
exprimidoras, donde tenemos aquí una imagen fotorrealística. Ya sabéis que tenéis disponible el Keyshot dentro de Solid Edge, como lo ha utilizado este cliente que tengo de imagen de fondo, que es el grupo Bereiker. Bien, uno de los puntos importantes que iremos viendo serán las mejoras de interfaz. Realmente las mejoras de interfaz las iremos viendo según voy haciendo ejemplos. Por un lado tenemos un cambio en cuanto al menú de aplicación, en la parte izquierda, que es más uniforme con las versiones de Microsoft actuales. Digamos que la versión 7.8 estaríamos en un entorno Office 2013, digamos que se ha renovado estos detalles de la interfaz. Es muy cómodo, lo vais a notar enseguida al instalar la nueva versión, el que aparezcan las ventanas como pestañas en la parte superior, entonces te facilita mucho el moverte de una ventana a otra, de un documento a otro. Se ha actualizado Solid Edge para que pueda trabajar con monitores de alta resolución, con 4K, que si no tengo, según entiendo, disponen de 4 veces más píxeles que un monitor normal. Entonces se ha preparado la versión 7.9 para que podáis trabajar con monitores de alta resolución. También hay cambios en cuanto al material del portal de aprendizaje, temas académicos. Bueno, son novedades que iremos viendo en los ejemplos. Para mostraros algún detalle más de estas novedades, pues he extraído algunas diapositivas. Por ejemplo, en cuanto al menú de aplicación, pues bueno, veréis, vais a ir viendo un menú similar al que veis en esta diapositiva. El tema de la interfaz nos referimos a esto, es decir, en un monitor de alta resolución la distribución de iconos de reglas activas o el IntelliSketch pues no era la correcta. Algunos cuadros de diálogos se han modificado para que sea el interfaz adecuado en esos monitores. También hay una novedad interesante en cuanto a la gestión de la configuración de Solid Edge, que ahora tenemos la capacidad de capturar todos los ajustes personalizados de Solid Edge y duplicarlos en otras máquinas. Digamos que podemos capturar los ajustes y también podemos ejecutarlos de forma incluso desatendida. De manera que en inicio de programas veréis que en esta versión hay una entrada que es el asistente de configuración y preferencias, que nos permite capturar la configuración que tengamos en este momento personalizada en Solid Edge. Si yo le digo siguiente, me indicará pues dónde va a crear ese archivo de configuración, esa imagen, digamos, de toda la personalización de Solid Edge, que puede capturar entradas del registro, datos de aplicación, la carpeta de preferencias, las plantillas, las típicas entradas que quedaban como las columnas del administrador de propiedades, digamos, que nos quedaban en el registro y no las podíamos capturar a través de las plantillas. Bien, si escogiéramos ejecutar una configuración ya creada a partir de un archivo, podríamos crear una copia de respaldo de lo que tenemos ahora mismo y cargar una imagen de otro creada con anterioridad. También hay una tercera opción que sería, pues bueno, restaurar la configuración y preferencias de fábrica que trae Solid Edge. Bueno, esto es algo que ya en versiones anteriores algunos de vosotros nos habíais solicitado y simplifica mucho lo que es la configuración de Solid Edge, digamos el deploy, ¿no? La forma de extenderlo. De hecho, dentro de Solid Edge, vamos a ir abriendo la aplicación. Dentro de las opciones tenemos una opción que sería la de cargar ese archivo SPref de configuración y preferencias cada vez que se inicia Solid Edge. Esto dentro de las opciones de Solid Edge lo tendríamos en el perfil de usuario. Perfil de usuario, podemos ejecutar una configuración y preferencias, o incluso ir capturando continuamente según salimos de Solid Edge esta configuración. Vale. Vale. Bueno, otro punto nuevo, ¿no? Digamos, con el que vamos a empezar a arrancar lo que es el diseño. Existe una aplicación nueva de Siemens que se llama Cashbook y, bueno, es una app pensada en móviles, en tablets, ¿no? En sistemas táctiles, ¿no? Como la Surface. Y permite bocetear, o sea, sketchear a mano alzada, incluso puede ir vectorizando según vas dibujando.
Y bueno, permite crear un croquis que luego podríamos reutilizar en Solid Edge para crear un modelo conceptual. Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar un pequeño vídeo. Tengo aquí unas capturas de pantalla del Sketchbook. Por ejemplo, si fuerais a la tienda de Microsoft para comprar esta aplicación, o bueno, descargarla, digamos, os dará una explicación de sus capacidades, y también tenéis una serie de imágenes como estas de muestra de lo que se puede hacer con el Sketchbook. Se pueden hacer croquis con texto, como estáis viendo aquí. Podríamos colorear zonas, hacer simetrías, copiar, rotar. Bueno, es una aplicación interesante para definir de forma conceptual un boceto, un layout en el que queremos ubicar una serie de elementos, etcétera. Bueno, en este caso concreto, este cliente Zumex lo muestra cómo le ayudó a crear el concepto del mecanismo principal del exprimidor. Lo que venimos a explicar es que partimos de una máquina que tiene que exprimir zumo, de manera que tiene que haber una fase, un corte, ¿no? Tiene que haber una cuchilla que divida en dos, y luego tiene que haber algo que presione, ¿no?, la naranja para exprimirlo. Entonces, con el Sketchbook, como estáis viendo, con una tableta podríamos insertar una imagen y luego podríamos empezar a croquizar. Te permite croquizar, digamos, sin ir vectorizando, o que vaya vectorizando, que vaya creando líneas, arcos de lo que se va dibujando. Incluso podemos poner cotas, cambiar el valor de la cota para que el arco, para que las entidades 2D cambien, como estáis viendo a través del teclado. También podemos seleccionar, hacer simetría, haciendo recortes simplemente con un arrastrar y soltar. Y bueno, esta aplicación en formato tablet pues mejora la movilidad, y bueno, la hemos querido mencionar. Vale. A partir de esta aplicación lo que utilizaríamos sería Solid Edge. Entonces, vale. Bueno, lo que hemos conseguido con esa aplicación sería el ejemplo que vais a ver a continuación, que sería este plano. Entonces, vale, pues bueno, esto es un plano 2D que también lo podríamos haber dibujado en el Solid Edge 2D Free, o bueno, simplemente son rayas y círculos. Y a partir de aquí, pues para que vierais algún detalle del siguiente paso, ¿cuál sería? Pues el modelado, y así también podéis ir viendo el interfaz. Haríamos un crear 3D, podríamos decirle siguiente. Para el crear 3D está claro que lo mejor es el entorno síncrono, ya que crea regiones y es un entorno muy ágil para crear modelos conceptuales. Entonces, haciendo un crear 3D pasaríamos a un fichero 3 dimensiones. Como veis, yo a través de pestañas puedo hacer clic en la pestaña del plano y en la pestaña de la pieza. También puedo seguir cambiando las ventanas con el sistema tradicional, ¿no?, de control tabulador. Y bueno, para crear el sólido, bueno, esto sería algo que muchos de los que estáis aquí ya sabríais hacerlo. Lo que haríamos sería seleccionar regiones, y podríamos utilizar los controladores síncronos para, por ejemplo, dar una vuelta entera a esta sección y crear un primer sólido. Si quisiéramos crear una forma primitiva, sabéis que tenéis aquí la forma primitiva de esfera, que si seleccionamos un punto medio puede tanto crear material como eliminar material, simplemente con el tabulador o con el más y el menos. Podríamos seleccionar un punto, podemos ir ocultando cotas. También podríamos aplicar pues un dar espesor, y de esa forma, pues bueno, a partir de ese modelo inicial, pues iríamos creando un sólido. Vamos a ver más adelante que hay novedades en cuanto a trabajar con multicuerpos. De hecho, yo ahora mismo, si a este cuerpo le llamase tambor, podría crear un siguiente cuerpo que fuera pues el empujador o lo que presiona la naranja. Entonces, si creo un segundo cuerpo, lo que hago es seleccionar esas otras regiones, incluso me permite ocultar el primero de los cuerpos. Tirando de la flecha, sabéis que en síncrono con la tecla mayús podemos hacer una extrusión simétrica o
o no simétrica. También podríamos coger esta región de abajo, colocar el volante sobre el eje y podríamos, bueno, pues dar la vuelta entera haciendo operaciones sencillas y muy ágiles. ¿Vale? Conseguido. Gracias, Amadeo. Lo que vamos haciendo es crear una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente lo que tenemos son dos sólidos. Podemos mostrar los dos sólidos y podríamos ir guardando un modelo conceptual, llamándole concept, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, incluso podríamos aplicarle, veis, a la hora de aplicar materiales tenemos una muestra de los colores, ¿no? que están asociados al material, ¿vale? Un plástico como este, con color amarillo, ¿vale? Y bueno, de esta forma iríamos creando un modelo. Si hiciéramos un paso más, vamos a hacer un poquito más, si publicáramos este multicuerpo, sabéis que nos crea un ensamblaje asociado, le decimos guardar archivos, entonces nos crearía una pieza por cada cuerpo y un ensamblaje que una los dos cuerpos, que si lo abrimos desde el cuadro de diálogo de publicar multicuerpo, podríamos ver cómo giran las piezas, ¿no? Imaginaros que yo rompo el vínculo, le aplico pues, un motor de rotación, lo que voy a hacer es ni fijarme en las flechas, si el sentido no es el adecuado, luego lo invertimos y directamente hacemos un simular motor de la parte de animación, pues que con 3 segundos dará una vuelta y, bueno, si el sentido no es el adecuado, pues hacemos doble botón derecho, invertimos la dirección y podemos, bueno, hacernos una idea de cómo sería ese mecanismo que habíamos bofeteado, digamos, en el catchbook. Si fuéramos a un conjunto más avanzado, ¿vale? Tendríamos una nueva pestaña, sería del plano a la pieza al conjunto y a un boceto más avanzado del mecanismo. Si aquí simulamos lo que es este mecanismo ya con la opción simétrica y con relaciones de engrane para tener un único motor, pues bueno, tendríamos el diseño conceptual que vais a ver ahora dentro del conjunto completo. El conjunto completo lo podría abrir bloqueado, digamos, con la chincheta en la lista de archivos recientes que está aquí. Aquí sabéis que podéis ver una muestra, botón derecho, abrir la carpeta. Bueno, lanzamos el conjunto grande, digamos. ¿Vale? Y entonces lo que trabajaremos será dentro de este conjunto, pues utilizando como siempre configuraciones de visualización. Yo utilizo mucho el menú radial, sabéis que podéis moveros a través de la cinta también. Y yo puedo aplicar lo que es una configuración que me muestre el mecanismo interior, ya con la ingeniería a detalle a partir del boceto inicial. Bueno, habéis ido viendo la interfaz, cómo utilizo lo que es el nuevo menú de aplicación y cómo utilizo las pestañas para ir moviéndome o cerrando archivos. De hecho, si ahora hiciera un clic en esta pestaña, iría cerrando los documentos que se han ido creando. Vale, y me quedaría con el documento principal. Bien. En cuanto al guión de la presentación, vamos a empezar, vamos a continuar viendo novedades. Una novedad muy importante es el modelado híbrido, ¿vale? Estaba muy solicitado, lo que vais a ver. También novedades en cuerpos múltiples, el multibody, el multicuerpo se utiliza cada vez más, los bocetos 3D. Bien, lo veremos mejor directamente con ejemplos. Vale, como veis, aquí hay un cuerpo principal en la parte central del mecanismo. Vale, lo voy a editar, ¿sí? Entonces entraríamos en esta pieza. Lo que a golpe de vista podemos ver sería que por un lado tenemos un archivo que es parte síncrono y parte ordenado, digamos que tiene operaciones ordenadas, pues porque hay operaciones de barrido por secciones que las podemos modificar mejor en ordenado, pero tenemos una parte síncrona que es muy flexible. Entonces, si vamos a la parte síncrona del modelo, estamos viendo en modo fantasma atenuado la parte ordenada del modelo. En cualquier momento podemos ocultar la parte ordenada del modelo o mostrar la parte ordenada
ordenada. Esto facilita que según hacemos modificaciones en la parte síncrona, vamos viendo cómo se recalcula la parte ordenada. Por ejemplo, este cuerpo que estamos viendo está girado, ¿no? Este extremo, entonces lo que voy a hacer es abrir el administrador de selecciones y seleccionar en esta zona un grupo de caras. Me indica que tengo un grupo de caras que se llama extremo izquierdo. Lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta el X positivo, voy a mirar si aquí tengo otro grupo de caras, este sería el derecho, ¿vale? Pues voy a girar el derecho, entonces lo que hago es seleccionar y utilizo la parte síncrona pues porque me es cómodo utilizar el volante para libremente darle un giro a este grupo de caras. Entonces giramos un ángulo, pues 20 grados, y automáticamente vemos cómo se recalcula el barrido, el por secciones en la parte ordenada. Podía haber continuado con las caras seleccionadas porque vamos a hacer otra edición. En este caso coloco el volante en el eje del cuerpo y decido mover estas caras. Si yo muevo estas caras, esto es lo que tiene síncrono. Yo puedo decidir que la edición sea simétrica o, suspendiendo la regla activa de simetría, que la edición sea solo de un lado. Digamos que esto en sentido ordenado o has hecho simetría o no lo has hecho. No puedes cambiar de una opción a otra. Si desplazo una distancia, lo que se hace es se modifica el modelo simétricamente y se actualiza la parte ordenada. Otra novedad es este punto que estamos viendo en el centro de la pantalla, que pertenece a un boceto 3D. Los bocetos 3D ya surgieron hace unas versiones, pero ahora han añadido el comando punto. Entonces, el comando punto es muy cómodo porque, claro, según vas cambiando sus coordenadas, por ejemplo, en este caso quiero moverlo en X, se va cambiando la protrusión por secciones, lo quiero mover en Y y también lo podría desplazar en Z. Vale. Entonces, voy modificando el punto. Relacionado al punto podría haber otro boceto 3D como este que me permita controlar de forma simétrica la sección, que es esta línea, iría modificando el modelo. Si nos fijamos, hay dos cuerpos en este archivo, el cuerpo principal y un par de distribuidores, un par de salidas, y entonces hay una novedad, por ejemplo, en la parte... Tanto en la parte ordenada como síncrona podemos tener bocetos. En este caso hay un boceto en la parte síncrona que puedo usarlo en la parte síncrona o en la parte ordenada. Si quiero hacer un corte, han implementado en esta versión que a la hora de hacer un vaciado, tanto síncrono como ordenado, tengo la opción de cortar todos los cuerpos que seleccione. Digamos que en las versiones anteriores tenía que hacer un vaciado por cada cuerpo. Entonces ahora podemos hacer un corte multicuerpo. De hecho, acabamos de hacer en una única operación un corte a los dos cuerpos y también si aplicara una operación de simetría, se aplicaría a los dos cuerpos. Podemos utilizar los planos pequeños del sistema de coordenadas base y tendríamos aplicada la operación. Lo que vamos a hacer es, como operación ordenada, por ejemplo, unir estos dos cuerpos después de que le hemos hecho la operación de corte. Bueno, podemos ir guardando este modelo que nos ha servido para explicar unas novedades. Vamos a seguir en la misma diapositiva, muestro la capa anterior, no sé si esto ya lo conocíais, pero viendo la capa anterior, ¿no? Estando dentro de una pieza, yo podría activar el administrador de selecciones y seleccionar otra pieza y editarla directamente. Entonces me evito el pasar por el conjunto y directamente podría cambiarme de una pieza a la otra. Si hago control Q estaría ocultando la capa anterior y también vamos a poner el centro de giro de la Space Navigator que estoy usando. En esta pieza, en la parte izquierda, ¿no? Lo que es el Pathfinder, nos indica que hay un material aplicado, esto ya lo tenemos desde hace un par de versiones. La novedad está en que ahora podemos comprobar si ese material que se aplicó en su día está actualizado con las propiedades actuales de nuestra tabla de materiales. Entonces, si le pedimos que lo compruebe, en este caso nos dice que no está actualizado. Digamos que le aplicamos un material, le aplicó unas propiedades,
pero hay algunas propiedades que han cambiado, se han modificado en la tabla de materiales. Nos las ilumina en amarillo y fácilmente tenemos un icono para actualizar las propiedades según la tabla. Esto sería como que hubiéramos hecho unas chapas con unos calibres de desarrollo de medidas, hemos modificado los parámetros de los desarrollos y queremos actualizar las chapas a las cuales se aplicó ese material, por ejemplo, es otra aplicación. Otra novedad es, si veis estos iconos de la tabla de materiales, que podemos ver como antes, por bibliotecas. Yo aquí tengo 4 bibliotecas MTL, ¿no? O podemos ver por grupos de materiales, o como antes, pues podíamos ver la lista completa, ¿no? de materiales en nuestras diferentes bibliotecas. Vale, si fuéramos a la P, pues yo podría aplicar, imaginaros un polipropileno diferente, ¿no? Entonces lo aplico al modelo y hay una novedad en la cual se sobrescriben el estilo de cara de la pieza respetando el color original de la pieza base. Bueno, estas novedades de las tablas de materiales las he comentado rápidamente. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros otra novedad del modelado síncrono, seleccionando estos 2 nervios, ¿sí? Vamos a hacer una ventana así. Voy a colocar lo que es el punto de giro de la Space Pilot. Espero al Quick Pick, ¿vale? Selecciono estas caras y pido hacer una simetría, ¿vale? La simetría en síncrono se le ha añadido el icono de que sea persistente. Entonces, si esta operación de simetría es persistente, significa que sin tener que aplicar una regla activa local, pues ya podemos modificar los nervios y se modificarán simétricamente respecto a este plano. Como esto es síncrono, podemos incluso mover lo que es el resultado de la simetría para que se actualice la copia original. Digamos que en ordenado siempre sería al revés, ¿no? Mueves el original y se actualiza la simetría. Lo que acaba de pasar, según movía yo esta cara, es que ha funcionado, ¿veis?, una regla activa nueva que se llama desplazar. Si yo le doy a la V para ver el panel inferior y le doy a Control E para ver el avanzado, vemos que esta regla activa de desplazar, ¿veis?, automáticamente ha detectado que hay una operación que se parece a un nervio, digamos. Esto haría lo mismo contra un step o contra un archivo traducido. Vale. La regla nueva de desplazar, si la regla activa nueva de desplazar, si yo la desactivo, ¿no? Le doy a la tecla que desactiva esa regla, entonces lo que haría sería modificar el espesor del nervio. Digamos que deja de considerar que es un nervio completo y simplemente puedo mover la cara y manteniendo la intención de simetría, claro. Bueno, hace más flexible todavía este trabajo. En la parte inferior, hombre, estas reglas activas se podía haber hecho de otra manera. Por ejemplo, en la parte inferior, en este resalte de montaje, yo podría haber pedido reconocer patrones. Bueno, si le digo reconocer patrones a Solid Edge, pues lo que hace es, aunque esto sea un archivo neutro, reconoce que hay una operación de 3 patrones, de 3 nervios. Bueno, 4, pero uno está suprimido. Y si yo selecciono estas 2 caras, pues entonces también podría haber aplicado una edición en los nervios, ¿vale? Pues mover los 10 grados, por ejemplo, ¿vale? Incluso podía haber modificado lo que es el patrón síncrono que se acaba de crear. Imaginaros que en vez de 4 copias quiero 2, pues aparecerían 2 nervios, aparecerían 3, o ahora que he rotado las instancias podía volver a poner 4, por ejemplo, de suprimir. Bueno, son maneras diferentes de trabajar con este tipo de piezas que tienen redondeos, nervios y paredes constantes. Vale. Si volvemos al nivel principal del conjunto, ¿sí? Voy a ir guardando lo que vamos haciendo. Vale. Voy a hacer un par de ejemplos más antes de hacer la pausa, ¿sí? Que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, una novedad bastante interesante que se explica bastante rápido es el que ahora tenemos la operación de sustraer a nivel de conjunto. Entonces,
este ensamblaje nos falta, digamos, el cilindro, ¿no? El cilindro hidráulico. Y vale. Lo que tenemos es una pieza, digamos, que hace de corredera. Entonces vamos a la biblioteca de piezas, le damos a la casita para que nos lleve a la carpeta del proyecto y ensamblamos un cilindro. Bien, le damos relaciones de montaje. Bien, pues que esta cara esté con esta otra, Quick Pick, ahí, y lo centramos con una relación de plano central doble. Hacemos que estas dos caras estén centradas con estas dos. Vale. Y bueno, una vez que lo dejamos situado, vamos a atar con una relación de ensamblar esta corredera con esta cara del vástago, del eje. Y un segundo, vamos a aplicar. Vale. Así, mejor. Vale. Y bueno, una vez hecho esto, puedo utilizar un comando nuevo que se llama conmutar visualización para que aparezca este eje transparente, y si hago botón derecho hasta podría ocultarlo. Entonces, para que vierais, bueno, que este bloque, digamos que le falta el agujero donde se inserta el eje, y a la placa que he ocultado le falta también los agujeros de los tornillos y un agujero para que libre esta pieza. Vale, pues ahora mediante el comando nuevo de operaciones de conjunto sustraer, podemos hacer que se generen todas las operaciones de golpe y que se generen como agujeros roscados si la pieza tiene rosca. Entonces, si yo quiero generar los agujeros en estas dos piezas, utilizando como cuerpo de resta el eje, esta pieza y los 4 tornillos, estos 4, ¿vale? Pues, bueno, aceptamos y, ¿vale? Y, a ver, nos ha hecho aquí, si editamos, eso es, vale. Entonces lo que hace es crear la operación de agujero, habiendo restado lo que es el eje, y por supuesto esa operación de agujero luego coincide lo que es en métrica, luego la podríamos personalizar, es decir, que queremos que sea en punta, que queremos que tenga otra profundidad, y bueno, modificar la operación de agujero que se ha creado. Vale. Y el otro comando que quería comentar, que está junto al de sustraer, voy a utilizar otro conjunto, esto, que es parte de un ensamblaje que igual algunos habéis visto, es de un cliente que hace quitanieves, y bueno, aquí tenemos las cuchillas, y si os fijáis, pues hay una serie de piezas, ¿no?, que no están en contacto con la cuchilla, y entonces en esta versión podemos directamente aplicar un sustituir cara a nivel de conjunto contra múltiples piezas. Si yo selecciono este borde de la pieza amarilla y selecciono este borde de la pieza negra a soporte y esta otra cara, pues podemos aplicar un sustituir para que coincidan exactamente con esta cara de la cuchilla. Entonces, bueno, además como esta pieza está colocada a forma de patrón, hay más ocurrencias, pues se han actualizado todas. De hecho, si yo selecciono estas 3 piezas y le digo aislar, podría verlas de forma independiente. Aislar es un comando nuevo de esta versión y ahora puedo decirle restaurar la vista anterior para volver a ver el ensamblaje completo. Bueno, como introducción a las novedades, pues hemos ya consumido este primer bloque.